Johnston ordenó a Cox que saliera de la oficina, y fijó toda su atención en mí. A solas con el senador, Johnston manipuló mi mente, y en última instancia, mis creencias y percepciones, para la programación futura. Se refirió a una foto de él dándose la mano con un desconocido marine lleno de latón mientras dramáticamente me decía: yo estaba ese día fatídico de 1943, cuando arrancaron un agujero en el tejido del tiempo de lo que más tarde se conoció como el experimento Filadelfia. Todos aquellos muchachos buenos desaparecieron junto con su nave en un extraño giro de los acontecimientos paralelos a la desaparición de la Atlántida. Se creó un vórtice en un esfuerzo para deslizarse entre dimensiones y hacernos invisibles para el enemigo. Fue un éxito más allá de las más altas expectativas, y nos lanzó a todos los viajes universales. No es extraño en absoluto que hayamos puesto un hombre en la luna. Los viajes a los planetas y galaxias distantes son cosas de Mickey Mouse en comparación con la mágica alta tecnología de los viajes de transporte dimensional. Los viajes transdimensionales eluden todas las medidas de tiempo, incluyendo la distancia y la velocidad. Cuando el tejido del tiempo se rompió, nos abrió los viajes intergalácticos, tanto dentro como fuera de esta dimensión, y dentro y fuera del futuro, así como del pasado. Podíamos alterar el curso de la historia a través de los viajes en el tiempo para alterar los acontecimientos, o nos podíamos despegar hacia el futuro y ganar la sabiduría y el conocimiento de los hechos aún por venir. Podíamos controlar el futuro mediante el control del pasado. En la actualidad, se trata de una tarea relativamente fácil, según la teoría de la relatividad, y ganamos habilidades con el experimento Filadelfia. Yo mismo me volví un extraterrestre. Y nuestra nave retornaba a la Tierra como una nave del espacio. 3. Me gané las llaves del universo aquel profético día, y aún las llevo conmigo ahora, compartiendo solo una llave o dos a la vez con aquellos que son elegidos. Tú eres una de los elegidos. Johnston interactuaba deliberadamente con el condicionado rito de permanecer en silencio, de modo que tendrás que aprender los secretos de los viajes interplanetarios. Tu misión es transdimensional. Puedes abarcar infinitas dimensiones, aprendiendo de mí. Te lo digo yo, irás a lugares, chica. Y te enseñaré cómo llegar a cabalgar sobre la luz. Te enseñaré las bases, que te harán ligera el trabajo. La clave del universo reside en la velocidad de la luz. La única manera de viajar es por los rayos de luz. Aprenderás a ir hacia la luz, tu misión es aprender a retocar el tiempo. Tome ese mismo camino. Ven conmigo ahora. Es hora de que dejemos este avión y abordemos otro. Johnston me llevó a su oficina de la Corporación General Dynamics a corta distancia del campo de aviación de la base Barksdale de la Fuerza Aérea, Air Force. Aparentemente era muy conocido en Barksdale, y un pequeño avión de carga estaba listo para llevarnos a nuestro destino, la base Tinker de la Air Force en Oklahoma. Ya en el aire, Johnston accedió a mis programadas personalidades sexuales para su propia perversión agresiva. El uso de la cocaína acentuaba aún más su comportamiento hiperactivo, como cuando él brutalmente me colgaba sobre él en la cola del pequeño avión mientras tenía relaciones sexuales conmigo. Hubo un momento en que el piloto llamó desde la cabina. «Hey, estáis creando turbulencias». «Basta, Johnston», riendo respondió. «¿Qué coño te crees que estoy haciendo?» Cuando llegamos a la base Tinker, en mi brazo estaba empezando a salirme un morado que se extendía desde el hombro hasta el codo. Un hombre uniformado nos saludó cuando nos cruzábamos en la pista de aterrizaje. Johnston aparentemente lo conocía bastante bien, y se refirió a él como el capitán, que coincidió con el tema de programación Peter Pan que debía soportar. Cuando se dio cuenta del morado en mi brazo, el capitán le recordó: «Hey, esto no es necesario, ya lo sabes». «Sí, lo sé. Hazte cargo por mí». Aquí, Johnston tiró de las mangas de mi camiseta hacia abajo alrededor de mis antebrazos, aunque no podían cubrir el morado. «Así, apenas lo cubre». Sonriendo continuó: «De todos modos tienes pinta de guaperas del sur en vez de maldito viejo yankee». El capitán dijo: «Será una Tinker bella mientras estemos hoy por aquí». Después, refiriéndose al principal propósito de que Johnston en realidad me escoltara hasta Tinker, le preguntó: «¿Cómo progresan tus operaciones en América del Sur?» «Tengo que hablar contigo sobre ello», respondió Johnston.
Los dos estuvieron hablando de cómo habían trabajado en tándem en el pasado en determinadas operaciones mercenarias / asignaciones. Es posible que necesite algunos de tus chicos para apoyarme en algo. ¿Darte apoyo, o cubrirte?, replicó el capitán. Johnston rió. Las dos cosas si tú vas al frente de la operación. Johnston había previamente justificado ante mí su uso de Tinker, tema Peter Pan, con mercenarios de control mental programados diciendo: los mercenarios son misioneros que siguen su propio sistema de guía interior en vez del viejo del tío Sam. Los políticos obstaculizan el camino hacia la libertad, y estos chicos deslizándose por debajo de las leyes internacionales, sin ser detectados, llevan a cabo el trabajo que los soldados solo pueden soñar en hacer. Fui escoltada lejos de ellos por una enfermera, que pretendía atender mi brazo herido. De hecho, me estaba preparando para la jaula Tinkerbell 4, una jaula de metal electrificada con el fondo de rejilla. Una vez encerrada dentro, la jaula era suspendida y sometida a voltaje continuo, para dividir en compartimentos el tema de programación de control mental Peter Pan que soporté. Como la campanilla, Tinkerbell, en inglés, de Peter Pan, aprendí a cabalgar sobre la luz como un medio de transporte. 5. Además, mi inculcada manipulación mental del tema Tinkerbell incluía un sentido de intemporalidad del tipo tierra de nunca jamás que fue grabado en mi natural incapacidad de comprender el tiempo debido a mi DPM/TID. De vuelta en Louisiana, Cox y yo compartíamos una subconsciente comprensión de los temas de Peter Pan y de montar la luz. La diferencia entre nosotros era que Cox había sido conscientemente activado en la base Tinker de la Air Force en la programación de la banda de mercenarios de Johnston, mientras que mi tráfico era perpetuo, me permitía quedarme en Never Never Land tierra de nunca jamás 6. Yo estuve con Cox en numerosas ocasiones cuando ofrecía armas de fuego y o cocaína, y la activación de mercenarios específicos para las operaciones según las instrucciones de Johnston. Durante el curso de estos viajes vi numerosos arsenales subterráneos y armas almacenadas que el senador Johnston conocía, pero no en instalaciones militares. También estaba al corriente de operaciones de cocaína autorizadas por el gobierno. En una de cocaína que tuvo lugar en 1979, viajé con Cox a un área remota en el Bosque Nacional Ouachita cerca de Hot Springs, Arkansas a velar por las hadas como Tinkerbell y montar en la luz. Nos sentamos en la maleza cerca de las vías del tren hasta que vimos una luz que se acercaba desde el cielo oriental. En ese momento yo pensaba que debería montar en la luz, como me habían hecho creer, pero pensando en ello recuerdo mis personalidades siendo deliberadamente conmutadas y un helicóptero aterrizando en un claro cercano. Cox y yo descargamos aproximadamente entre 200, 400 libras de cocaína de la furgoneta que habíamos conducido, y las apilamos en el helicóptero. Después nos trasladaron a un pequeño aeropuerto que parecía no ser más que una oscuridad, un claro vallado donde vi una hilera de edificios metálicos que parecían mini almacenes. Mientras la cocaína era descargada en un almacén, a Cox y a mí nos llevaron en coche a un próximo edificio de piedra gris. El conductor nos llevó arriba, y llamó a la puerta del ático. Sí, respondió una voz. He recibido una Tinkerbell, campanilla, y un Peter Pan que lo quieren ver, señor, gritó el conductor. Hazles entrar. Cox y yo entramos en la suite donde el entonces gobernador de Arkansas Bill Clinton, control mental, arrastraba un maletín. Clinton y Johnston fueron cómplices en operaciones ilegales encubiertas que emanaban de la base Tinker de la Air Force. Cox habló. El senador Johnston un poco, dijo, que él, senador, Bill le había dicho que eras uno de los nuestros. Entonces, ¿en qué os convierte eso?, preguntó Clinton con impaciencia. En elegidos, dijo señalándome con la cabeza. Clinton me preguntó, ¿elegidos por orden de quién? Di la críptica respuesta correcta codificada, que ayudaría a Clinton a proceder. ¿Qué os trae por aquí?, preguntó. Interpretando literalmente su pregunta como es natural para programar esclavos de PM/TID, respondí. Monto en la luz, señor. Clinton hizo rodar sus ojos, y miró por encima de Cox, que se columpiaba nerviosamente hacia adelante y hacia atrás como tantas veces lo había hecho. Indique su negocio, ordenó Clinton. Cox se aclaró la garganta, habitualmente se hurgaba la nariz mientras se balanceaba de nuevo adelante y atrás y dijo.
Bueno, Clinton parecía disgustado. Sácalo de aquí. Ordenó al conductor. Cox fue inmediatamente escoltado fuera. Esto está mejor, dijo Clinton. Utilizando las señales de mano de los jesuitas y lenguaje críptico, me activó /cambió y accedió a un mensaje previamente programado. El senador Johnston me ha enviado para que te dé esto. Le entregué un sobre marrón grande y delgado, y tengo un poco de polvo de las hadas garantizado para hacerte volar alto. Cogí de mi bolsillo la partida personal de cocaína que Johnston estaba compartiendo con Clinton. Clinton esnifó 2 líneas de coca inmediatamente. Sonreía. Dile a Ben que estoy impresionado. Me mostró la puerta. La severa programación de tortura y control mental que estaba soportando en la base Tinker de la Air Force me había preparado para esta simple misión y muchas otras. Aunque el descontrolado de Cox y su serie de asesinatos ocultos habían polifragmentado mis personalidades múltiples como ya había previsto Byrd, fue un tema ajeno al acondicionamiento de la mente de Johnston lo que me encerró en una indefensión robótica absoluta. Al fin y al cabo, había sido capaz de racionalizar, descubrí que la idea de los viajes interdimensionales y extraterrestres no era más extraña para mí que Cox y sus acciones asesinas o descubrir que el rey de la pornografía Henry Ford ocupaba el cargo de presidente. Cuando mi hija, Kelly, nació en febrero de 1980, el expatrón de Cox, Jack Greene, fue a Luisiana para reunirse conmigo de acuerdo con su papel de conductor del tren de la libertad de la CIA de Nashville. Me llevó aparte y me explicó que desde que Cox había cumplido con su papel genético en la producción de Kelly, el senador Byrd había ordenado que volviera de nuevo a Nashville. Greene habló largamente, reviviendo hipnóticamente mi programada obsesión original de volver a Nashville. Me dijo que Cox había demostrado estar demasiado loco para continuar siguiendo las órdenes y que era evidente que mi salud era extremadamente pobre, gran parte de mi cabello había caído hecho malveí, y por el olor de carne humana en descomposición que impregnaba la zona alrededor de su remota casa en el pantano de Chatham, Louisiana. Si hubiera tenido mente propia, sé, mirando atrás, que me hubiera sentido como si hubiera sido liberada del calabozo de una prisión. Pero solo podía responder para decir con total naturalidad que con el asunto Cox había recibido una guía divina para ir a Nashville al menos por una vez en una casa donde me esperaban. Cox no tuvo más remedio que cumplir con las órdenes de Byrd. Kelly y yo nos mudamos a Tennessee cuando ella solo tenía 3 meses de edad, y trasladaron temporalmente a Cox con nosotros para informar a nuestro nuevo gestor de los últimos detalles de nuestra victimización. Pocas semanas después, Cox se trasladó a Chatham, Louisiana a vivir con su madre, hasta el día de hoy. Ahora según tengo entendido cría cabras para sacrificarlas y continúa sin obstáculos con su actividad de asesino en serie oculto gracias a la inmunidad judicial debido a todo lo que él y su madre saben. 1. La información sustancial respecto a la saturación del ocultismo en la iglesia mormona es un hecho publicado, circula entre el obispado, y fue liberada más tarde por el obispo Pace en un esfuerzo por restaurar la moral y la libertad de pensamiento a los miembros de la iglesia. 2. El doble y triple lenguaje críptico del senador Johnston me dejó perpleja entonces. Mirando atrás, entiendo cómo este componente del control mental permite no detectar la proliferación de la actividad criminal secreta, incluso cuando es escuchado sin querer por desconocidos, en la medida en que creía que debía estar pasando en otra dimensión, como se me dijo. 3. Johnston validó su táctica en mi mente haciendo arreglos para que viera su nave espacial, una aeronave experimental top secret que después con el tiempo sería conocida como Stealth Fighter, en una instalación militar cerca a Baton Rouge. El Stealth clasificado como triangular era tan ajeno a mí en el momento que me parecía más una nave espacial que el avión de combate de Estados Unidos que en realidad es. Esto, en combinación con su comportamiento inhumano y mi creencia previamente instilada en viajes transdimensionales, me convencieron de que él era el Ed que pretendía ser. 4. Creo que esto se conoce como la red del pájaro carpintero. 5. Reading the Light cabalgar en la luz, revolvió mi experiencia futura al ser transportada en helicópteros militares o aviones para llevar a cabo algún programa de robótica para el gobierno. Este viaje tránsito dimensional ha causado que mis experiencias terrenales sean percibidas como si hubieran ocurrido en otra dimensión.
6. Yo me quedé en un trastorno del trance de estrés postraumático, TEP. 7. La misma referencia jesuita utilizada para describir a Pierre Trudeau. Capítulo 6. El ejército de los Estados Unidos y el entrenamiento del control mental en la NASA. Poco después de mudarnos a Tennessee, vi que el senador Byrd me había intercambiado simplemente de un infierno viviente a otro. Mi nuevo controlador de control mental, el agente de la CIA y ventrílocuo / hipnotizador en los escenarios de música country, Alex Houston, solo parecía seguir donde Cox lo había dejado. Como destinadas, Kelly y yo nos mudamos a una vieja caravana destartalada dentro de la propiedad de Houston, que limitaba con la granja de Jack Greene en Goodlettsville, Tennessee. Fui sometida a más rituales ocultos en la granja de Greene, y se me preñó e hizo abortar ritualmente de nuevo, esta vez por Houston. Una diferencia entre Cox y Houston era el factor superstición. Houston sabía exactamente qué estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, según las pruebas y comprobaciones científicas de la investigación y el desarrollo del control mental por parte del gobierno de Estados Unidos. Obtuve estos conocimientos de las conversaciones que escuchaba entre él y los iniciados. Alex Houston era 26 años mayor que yo, y afirmaba haber obtenido sus conocimientos de hipnosis y métodos gubernamentales de control mental, de los militares, en viajes al extranjero, mientras hacía la gira USA, giras que hacen donde hay operaciones militares fuera de los EU, de Bobope. Tras la gira, Houston se trasladó a Washington, D.C., donde él y su alter ego títere, el Emer, eran habituales en el programa de televisión de Jimmy Dean en los años 60. 1. Según Houston, había sido contratado con regularidad para actuar en los clubes de oficiales de las bases militares por su implicación en las operaciones gubernamentales encubiertas. Durante el breve periodo intermedio en que Cox residió con nosotros en la granja de Houston, tocaba música acompañando la esclava del control mental del gobierno Louise Mandrell y su esposo / controlador, R.C. Bannon. Cox ya había trabajado con la hermana de Louise, Barbara Mandrell, al inicio de su carrera patrocinada por el gobierno en los años 60, viajando al extranjero con ella en la misma gira USA. Giras que también lanzaron la carrera de Houston. Irving Mandrell, el padre y gerente de The Mandrells, según los informes, abusaba sexualmente de sus 3 hijas y con entusiasmo las metió en la existencia del control mental de la misma manera que mi padre me había vendido a mí. Sus hijas también eran propiedad del senador de los Estados Unidos Robert C. Byrd. Cox fue despedido antes de tiempo de su cargo con Louise debido a su locura. Una vez cuando Houston viajaba con The Mandrells como tantas veces hizo a lo largo de los años, Irving Mandrell relató los hechos que motivaron el despido de Cox. Nos dijo a Houston y a mí que mientras viajaban, para él, Cox se había convertido en una vergüenza. Yo ya sabía que era rarito, dijo Irving Mandrell. Está bien. Puedo vivir con ello. Pero cuando montó una tienda de campaña detrás del hotel para poder oír el sonido de las trompetas, que le tenían que indicar el momento de irse a Missouri, 2, le dije, empieza a recoger, hijo. Eso es todo. Vete a Nashville. No vuelvas nunca más. Así es como fue la cosa. Houston recordaba el pasado con Mandrell sobre todo los días de la gira USA, y preguntó cómo fue que toleró el regreso de Cox si ya había tocado antes con Bárbara. Oh, sí. Me acuerdo de él, Cox, entonces todavía tenía algo de cerebro. Irving Mandrell continuó, Bárbara solo era una niña entonces con el talento de una verdadera estrella. Pensé que tenía lo necesario para triunfar en la industria. Entonces llegó Byrd y nos enseñó lo último en tecnología. Houston le interrumpió, ¿estás hablando del equipo, de música, o del tipo que tienen en Huntsville, centro de formación de control mental de la NASA en Alabama? De los dos, dijo Mandrell. Pero fue en Huntsville donde la lanzaron al estrellato. Las puertas se abrieron después de eso. Byrd estaba muy orgulloso de Bárbara, y las puertas se abrieron enseguida. Con el talento de mi niña y la influencia de Byrd en su mente y en su carrera, no había manera de que pudiéramos perder. Cuando Houston fue designado gestor de mi control mental en 1980, la influencia de Byrd en mi mente impulsó la carrera en el mundo del entretenimiento de Houston. Sus viajes se habían ampliado para dar cabida a las operaciones encubiertas de tráfico de drogas y a las de lavado de dinero en Estados Unidos, en México, en Canadá y en todo el Caribe.
Houston tenía, y tiene, una gran cantidad de dinero negro, pero nunca se me permitió el acceso. La pobreza es una forma más de control que tuve que soportar, no se les concede a los esclavos, como yo, la libertad que permite el tener dinero. Cuando estaba trabajando en 3 trabajos de baja categoría en la universidad, mis padres me quitaban mi dinero. Todo el dinero ganado en las empresas de Cox en la cocaína y la venta de partes de cuerpos fueron reinvertidos en aquelarres y drogas, lo que nos dejaba dependientes de la caridad para nuestras necesidades básicas. Con Houston, tuve que ganar cada centavo que gastaba en alimentos y cosas necesarias una y otra vez, lo que hizo que ganarme el mantenimiento fuera un ciclo deliberadamente imposible. Esto me mantuvo económicamente dependiente y dificultó aún más mi habilidad para escapar, incluso si hubiera sabido lo suficiente como para intentarlo. Mis innatos instintos maternales de protección como madre pudieron haber sido acentuados debido a los anteriores intentos infructuosos para proteger a mis hermanos y hermanas. Ahora tengo 2 hermanas. Fue mi desesperada necesidad de mantener segura a Kerry lo que me llevó hasta el punto de luchar o huir cuando me trasladaron con Houston. Ya hacía tiempo que había perdido la capacidad de luchar, pero mis nuevos instintos maternales me obligaban a huir. Hice todo lo que pude para salvar a Kerry y a mí de Houston y de su destino en el proyecto Monarca. Como no tenía capacidad de razonar y era amnésica, huí a la opulenta nueva casa de mis padres en Grand Haven, Michigan, no era consciente de lo que estaba haciendo ni del por qué. Llegué con mi hija en brazos, la ropa hecha jirones por la espalda, y las pocas pertenencias dadas que había cogido para Kerry. A los pocos días, mis padres recibieron y siguieron las instrucciones del senador Byrd, y me devolvieron a Houston, quien, a su vez, me envió de vuelta a Louisiana para un acondicionamiento adicional. Después de 3 meses más de intensas e ininterrumpidas torturas de Cox, no podía pensar en seguir los instintos maternales y apenas sabía mi nombre. No tenía ni idea de cuántos años tenía, dónde estaba, cuánto tiempo había estado allí, y lo que había sucedido a Kerry durante este tiempo. El propio testimonio de Kerry y el actual programa de polifragmentación de personalidades múltiples / trastornos de identidad disociativos refleja la alta tecnología, el aire sofisticado y el tortuoso trauma que sufrió durante esta y muchas de las subsiguientes veces que nos separaron. Cuando fui de vuelta a Houston tal como había orquestado Byrd, mi cerebro contenía una serie de nuevos compartimentos listos para ser programados y dirigidos. La programación intensiva del comportamiento del control mental comienza inmediatamente, y Houston se aseguró que me llevarán a los destinos designados bajo la apariencia de sus viajes en la industria de la música country. A principios de 1980, mi base de programación fue inculcada en Fort Campbell, Kentucky, Estados Unidos por el teniente coronel Michael Aquino. Aquino tiene una licencia top secret en la División de Guerra Psicológica de la Agencia de Inteligencia de Defensa, SEOPS. Profesa el neonazismo, es el fundador del satánico templo de Set inspirado por Himmler, y ha sido acusado de ritual infantil y abuso sexual en Presidio del CARE de San Francisco, California. Pero al igual que mi padre y Cox, Aquino sigue estando por encima de la ley, mientras sigue traumatizando y programando en la CIA, destinando mentes jóvenes a lo que parece ser la búsqueda de la raza superior de los esclavos del control mental del proyecto Monarca. Rápidamente asocié que Aquino no realizaba con su profesada profunda superstición oculta más de lo que yo comprendía. Su poder satánico eran las numerosas variaciones de pistolas de aturdimiento de alto voltaje, 3, que usaba regularmente en mí. Aunque Aquino utilizaba el ocultismo, sangre trauma, como base del trauma, su programación era de alta tecnología y limpia, no confusa como un proverbial brebaje de ignorancia de brujas. Rápidamente se disipó la influencia de Cox, y me empezó a programar según las especificaciones de Byrd como su pequeña bruja para el sexo sádico, mula encubierta de drogas de la CIA, correo negro, y operaciones de prostitución. Durante los 3 meses que estuve de vuelta con Cox, me cortaron un músculo de la pared vaginal superior y la preparación recayó en Houston, que cortó en la carne una horrible cara de bruja. 4, para perversión del senador Byrd. Aquino proporcionaba las antiguas instrucciones sobre cómo mutilarme y Houston utilizaba nitrato de plata y cuchillos de precisión calientes para cortar los detalles de la cara sin ningún tipo de anestesia. Al flexionar el músculo hacia abajo, la cara sobresalía de mi vagina.
Esta cirugía no solo dio a Bird una vagina que se adaptase al momento a su subdesarrollado pene, sino que también proporcionó una base equitativa de curiosidad para mostrar una y otra vez y una vez más, tanto en pornografía comercial como en la no comercial y en la prostitución. En 1981, el aniversario del asesinato de John F. Kennedy, me obligaron a casarme con Alex Houston para mantener las apariencias. A principios de ese mes, cuando fui llevada en Washington, D.C. para fines de prostitución, Bird me informó que en realidad sería casada con él cuando prometiese los votos a Houston. Es un pacto entre nosotros dos, había dicho Bird. Me honrarás y obedecerás hasta que la muerte nos separe. Bird luego me dio instrucciones para recoger el vestido de novia en una tienda cercana. A lo largo de los años, Houston a menudo bromeó sobre el significado de mi vestido de boda en Washington, D.C., que salió en fotografías pornográficas y un video comercial para conmemorar nuestra noche de bodas. Alex Houston, el mejor hombre, de Ginny Walker, también era fotógrafo de la revista gráfica de sexo pornográfico comercial de Larry Flint, Hustler. Cuando conocí a Bird después de la ceremonia en el Hotel Opryland de Nashville como se me había ordenado, él se presentó con un regalo de bodas, un crucifijo rosa moldeado en vidrio deliberadamente diseñado para anclar nuestra boda en mis inculcadas creencias católico-vaticanas. Las fotos de Larry Flint me representan con mi vestido de novia con el crucifijo de cristal para conmemorar nuestra noche de bodas. Era el procedimiento estándar fijado para todos los esclavos del control mental que sabían que se veían obligados a casarse con sus cuidadores/dueños. El agente de reservas de Houston, Reggie McLaughlin, de la United Talent y más tarde de la agencia McFadden de Nashville, Tennessee, había ido reservando con la implicación de la CIA actos de música country en lugares clave para ayudar en la ejecución de operaciones encubiertas del gobierno. Por ejemplo, el número de ventriloquia de Houston Alex y Elmer estaba programado para representarse en una feria del condado o del estado, cerca de Washington, D.C., donde yo sería recogida en coche o en helicóptero y acompañada a la Casa Blanca o al Pentágono. Las actividades resultantes eran compartimentadas en mi memoria de manera que me llevaban a creer que simplemente había viajado a los actos de música country, y no a una vuelta a casa que hacía sospechosa mi ausencia. Otro ejemplo era que Houston entretuviera en la feria de Bird en el estado de West Virginia cada año, lo que daba una apariencia legítima al hecho de estar allí, cuando en realidad estaba siendo prostituida con el senador con quien me había casado. Durante los años 80, Reggie McLaughlin reservaba principalmente para Houston áreas que eran propicias para mi programación de control mental con Aquino. Fui sometida a torturas y programación por Aquino, primero en Fort Campbell, Kentucky, en Fort McClellan en Anniston, Alabama, y con mayor frecuencia, en el Arsenal Redstone y el Marshall Space Flight Center de Huntsville, Alabama. El control mental militar era rápido, eficaz y altamente tecnológico, pero fue la programación de la NASA la que me lanzó como una modelo presidencial. Incluso el hecho de que Aquino inculcara mi programación militar en instalaciones de la NASA, me dio acceso a los últimos avances tecnológicos y técnicas a través de la NASA. Estos incluían trastornos mentales en tanques de privación sensorial, la realidad virtual, simuladores de vuelo y armónicos. A la edad de 2 años, Kelly ya había sido objeto de la programación de Aquino a través de los últimos avances tecnológicos, lo que destrozó su joven y frágilmente antes de que su personalidad de base tuviera la oportunidad de formarse. En lugar de hacer uso del ocultismo con Kelly, Aquino la traumatizó a través del asalto sexual y tortura de alto voltaje de la mente y el cuerpo. Ella como yo, aún lleva numerosas cicatrices de esta base de abuso no satánica. Lo sé, después de años de investigación, en la tecnología de la NASA y en la programación de Aquino, junto con el proyecto Monarca, son normales la privación de alimentos, de agua y la alta tensión, que hizo un máster del arte psicológico genéticamente multigeneracional de la ingeniería del control mental de PM/TID. En 1981, Bird se encontró personalmente con Aquino en Huntsville, Alabama durante una de nuestras sesiones de programación. La NASA ha cooperado plenamente con Bird en todo, ya que era el Comité de Apropiaciones del Senado de Bird quien determinaba la cantidad o si la NASA recibía fondos del gobierno.
Yo yacía desnuda sobre la mesa de metal frío, en tránsito y registrando fotográficamente cada palabra y detalle de mi programación, y cada palabra que Bird y Aquino discutían sin privacidad. Bird estaba proporcionando a Aquino detalles específicos de ciertas perversiones con que quería equiparme para cumplir o llevar a cabo. Además, hablaron de la codificación de mi memoria inmediata con 2 películas pornográficas privadas que estaban organizando producir localmente. Se titulaban Cómo dividir una personalidad y Cómo crear un esclavo sexual. Estas películas eran del tipo en que la NASA se involucraba en la producción con el doble propósito de remover la memoria y documentar sus procedimientos de control mental. Los pornógrafos eran 2 policías locales residentes en Huntsville, Alabama, uno de los cuales era, y es, un sargento. 5. Este era utilizado por la NASA y la CIA cuando era necesario el encubrimiento. La película Cómo crear un esclavo sexual representa el giro común de programación, que en esencia es la combinación de abrir o acceder a un acto específico programado. Por ejemplo, el compartimento de la mente que sostiene la memoria del incesto es estimulada a abrirse cuando el abuso original es eminente.